Anteriormente revisaron el uso cotidiano y el origen de las fracciones, además su transformación a números decimales. Así que en esta sesión les proponemos estudiar el procedimiento de algunas de las principales operaciones con fracciones y decimales. Nos referimos a la multiplicación y a la división. Pero vayamos paso a paso para iniciar y los invitamos a ver el siguiente video, el cual explica la multiplicación de fracciones mediante su interpretación gráfica. Nos vemos en unos minutos. Hola, Mateo, ¿qué haces? Hola, Emma. La tarea que nos dejaron. Ah, la de multiplicación de fracciones, ¿verdad? Ya la hice. Aunque déjame decirte que investigué un poco y encontré una manera gráfica de entender la multiplicación de fracciones que me gustó mucho. ¿En serio? A ver. Como ya vimos, para multiplicar dos fracciones, hay que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Hemos explicado ese proceso a nivel aritmético, pero ¿cómo se vería de manera gráfica? ¿Recuerdas cómo se puede representar en un rectángulo una multiplicación de dos números naturales? Por ejemplo, para representar la multiplicación de 5 por 3, se traza un rectángulo y se divide en 5 partes iguales de manera vertical y en 3 partes iguales de forma horizontal. El total de cuadros que se obtienen es el resultado. Para ver la multiplicación de una fracción de manera gráfica, vamos a hacer lo siguiente. Tomemos el ejemplo que propusimos, 2 tercios por 4 quintos. Observa que ambas fracciones son propias. ¿Recuerdas los tipos de fracciones? Muy bien. El primer paso será representar la fracción 2 tercios. Para ello, dividimos la altura del rectángulo en el número de partes que indica el denominador, es decir, en 3 partes iguales. Tomamos el número de partes que indica el numerador, es decir, 2, y las coloreamos de azul. Así, hemos representado de manera gráfica la fracción 2 tercios. Ahora, en el mismo rectángulo, representaremos la fracción 4 quintos dividiendo la base del rectángulo. Como el denominador es 5, obtendremos 5 partes iguales. Para representar el numerador, que es 4, de estas 5 partes, sombreamos 4 con rayas diagonales. De acuerdo con la subdivisión que realizamos, podemos ver que el rectángulo quedó dividido en 15 partes. Ese número corresponde al resultado de multiplicar los denominadores. De estas partes, las que quedaron iluminadas de azul, sombreadas con rayas diagonales, son 8. Ese número corresponde al resultado de multiplicar los numeradores. Este es un ejemplo de cómo podemos ver gráficamente una representación de la multiplicación de fracciones. Recuerda que en este ejemplo se usaron como factores dos fracciones propias. Vamos a revisar ahora un ejemplo de multiplicación de fracciones en el que uno de los factores es una fracción propia y el otro una fracción impropia. Multipliquemos 7 cuartos por 5 sextos. Observa que 7 cuartos es una fracción impropia y 5 sextos una fracción propia. Primero, vamos a representar gráficamente la fracción impropia, es decir, 7 cuartos. Como 7 es mayor que 4, necesitamos dos rectángulos para representar dos unidades. Dividimos cada rectángulo en las partes que indica el denominador de la fracción, es decir, en 4 partes iguales. Tomamos el número de partes que indica el numerador, en este caso son 7, y las coloreamos de verde. Así, hemos representado gráficamente la fracción impropia 7 cuartos. Con el mismo procedimiento, vamos a representar a la fracción 5 sextos en cada rectángulo. Ahora, dividimos en partes iguales y de manera vertical cada rectángulo según lo que indica el denominador, que en este caso es 6. Para representar el numerador de la fracción, que es 5, sombreamos con rayas diagonales 5 espacios verticales en cada rectángulo. Cada rectángulo está dividido en 24 partes. Ese es el denominador resultante de la multiplicación 4 por 6. Ahora, al igual que en el ejemplo anterior,
contemos las partes que están tanto coloreadas como sombreadas. En el primer rectángulo son 20 y en el segundo son 15. 20 más 15 son 35 partes. Este número representa el numerador. De este modo, podemos ver de manera gráfica el resultado de la multiplicación 35/24. Oye, a mí también me gustó mucho esta explicación, ¿verdad? Ahora le voy a hablar a Pedro, pues le costaba trabajo entender la tarea y le voy a enseñar esto. Seguro le va a ayudar. En algunas ocasiones, un tema de matemática se vuelve mucho más comprensible cuando los números están representados en formas y figuras, ¿no les parece? Eso es muy cierto, pero sigamos con el tema de las operaciones. Ahora para el caso de los decimales. Y para ello, las y los invitamos a ver qué hay detrás del proceso para realizar la multiplicación de números decimales a través del siguiente video. Pongan mucha atención. Ayer, mientras hacía la tarea de multiplicación de números decimales, se acercó mi primo, quien también está en primer grado de secundaria. Me di cuenta de que le costaba trabajo entender el proceso. ¿Y qué hiciste? Se lo expliqué de la misma manera que nos explicó a nosotros el maestro. Para multiplicar números decimales, debemos seguir el mismo proceso que para multiplicar números naturales. Veamos un ejemplo. 12.3 por 4.5. Al igual que en el algoritmo para multiplicar números naturales, colocamos los números verticalmente. Ahora, de la misma manera que con los números naturales, realizamos la multiplicación. El resultado es 5535. Fíjate bien, hasta aquí, el proceso es similar a una multiplicación sin decimales, y el resultado equivale a la multiplicación de 123 por 45. ¿Dónde está la diferencia? Para colocar el punto decimal en el resultado, debemos contar el número total de decimales que hay en los factores y sumarlos. El número 12.3 tiene una cifra decimal después del punto, el 3. Entonces, el 12.3 tiene un decimal. El factor 4.5 también tiene una cifra decimal después del punto, el 5. Un decimal más un decimal es igual a 2 decimales. Vamos de nuevo al resultado de la multiplicación. Por ahora es 5535. El punto decimal se encuentra al final de las unidades, después del 5. Como los factores incluyen 2 decimales, debemos recorrer el punto 2 lugares hacia la izquierda. El resultado final es 55.35. ¿Observaste cuáles son las similitudes entre el algoritmo para multiplicar números naturales que ya conocías y este? Se multiplican los factores sin tener en cuenta el punto. La diferencia está en dónde colocar el punto decimal sobre el resultado. Recuerda, la ubicación del punto decimal depende del número de decimales en ambos factores. Para que te vuelvas un experto, veamos otro ejemplo. 7.34 por .512. Antes de empezar, y de acuerdo con lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿cuántos lugares tendrás que mover a la izquierda el punto decimal del resultado? Exacto, 5 lugares, porque al sumar la cantidad de cifras decimales del 7.34, que son 2, más la cantidad de cifras decimales del punto 512, que son 3, se obtienen 5 cifras decimales. Ahora veamos el algoritmo paso a paso. Colocamos los números igual que en el algoritmo para números naturales. Recuerda que no es necesario poner el 0 que está antes del punto en el decimal punto 512, porque solo nos indica que la parte entera es 0. Efectuamos la multiplicación y, al final, lo más importante, mover a la izquierda el punto decimal. Como ya viste, son 5 lugares. Así, tenemos que el resultado de multiplicar 7.34 por .512 es 3.75.808 cien milésimos. Para terminar, escribe en tu cuaderno y con tus palabras
el procedimiento para multiplicar números decimales y compártelo con tus compañeros. Oye, pues se lo explicaste muy bien. Aunque, ahora que lo pienso, no le expliqué cómo funciona cuando hay 3 o más factores con decimales. Seguramente ya les va quedando claro lo que sucede con la multiplicación, así que es hora de que conozcan el proceso de la división. Cuando se enfrentan a una división de números decimales, ¿de qué les sirve dividir los números decimales en su día a día? ¿Cómo se hace esta división? Anoten todas estas preguntas y las ideas principales que vayan encontrando y después intégrenlas a su carpeta de experiencias. Al igual que sus respuestas a las preguntas planteadas anteriormente, las cuales podrán generar después de ver el siguiente video. ¡Regresamos! ¿De qué sirve dividir números decimales? Cuando se trabaje con cantidades que no sean enteras y se quiere conocer cuántas veces cabe una con respecto a otra. Por ejemplo, sacar estadísticas deportivas, cálculos de velocidad, dividir la cuenta cuando se va al cine, entre otros ejemplos. Y antes de explicar el procedimiento para dividir números con punto decimal, es importante recordar cómo se nombran las partes de una división. Empezando con el dividendo, que es la cantidad que se quiere dividir en partes iguales, el divisor indica la cantidad que habrá en estas partes iguales, el cociente indica el resultado de la división y el residuo representa la cantidad que sobra cuando la división entre dos cantidades no es exacta. Aunque una división se puede resolver de varias maneras, se recomienda usar el procedimiento que se llama de casita, donde el dividendo se coloca dentro de la casita, el divisor fuera de ella, el cociente en la parte superior y lo que queda fuera y en la parte inferior es el residuo. Dividir 2.75 entre 0.035. Para hacer la división se recomienda pasarla a su forma de casita. Como tiene un número con punto decimal, siempre el divisor se debe recorrer su punto hasta llegar a la derecha del número. En este caso es necesario mover el punto decimal 3 posiciones y ahora se borra la anterior posición donde se encontraba. Sin embargo, la misma cantidad de posiciones que se movió el punto decimal en el divisor se debe de mover ahora en el dividendo. Una vez que se identifica, se mueve 3 posiciones a la derecha y se borra el punto decimal donde se encontraba. Si existen espacios vacíos, se rellenan con ceros. Con esto se convirtió en otra división equivalente, pero es más sencilla de resolver. Se utiliza el mismo procedimiento para dividir a números enteros, pero antes se recomienda borrar los trazos que se hicieron para ubicar el nuevo punto decimal y ceros del divisor porque no tienen valor. El punto decimal en un número entero no es necesario dejarlo, así que también se borra. Se procede con la división de 2750 entre 35. Preguntándose cuántas veces cabe el divisor en el primer número que se pueda formar en el dividendo tomando los dígitos de izquierda a derecha. El 35 no cabe en el 2 ni en el 27, pero sí en el 275. Un tip para resolver fácilmente una división es tener a la vista la tabla de multiplicación del divisor, en este caso del número 35, ya que aquí se puede ubicar qué número se acerca al 275. El cual es cuando se multiplica 35 por 7. En la parte del cociente se coloca el número 7 arriba del último número de 275, 7 por 35 igual a 245, el cual se resta con 275. 5 menos 5 igual a 0, 7 menos 4 igual a 3, 2 menos 2 igual a 0. Este último número no se anota porque no tiene valor a la izquierda. Terminada la resta, se baja el siguiente dígito a la derecha en el dividendo, para colocarlo en el residuo que se tiene hasta el momento. Se repite el procedimiento de cuántas veces cabe el divisor, pero ahora en el residuo. Buscando en la tabla de multiplicación del 35, ahora el número más cercano es cuando 35 se multiplica por 8. Arriba del 0 que se bajó se coloca un 8. Ya que 8 por 35 es igual a 280. Haciendo la resta, 0 menos 0 igual a 0, y a 0 no se le puede quitar 8.
Así que se le pide 1 prestado a 3, que se convierte ahora en 2, y el 0 ahora se convierte en 10. 10 menos 8 igual a 2, 2 menos 2 igual a 0, que no tiene caso colocarlo del lado izquierdo. Como a la derecha del último dígito que se encuentra en el dividendo hay un punto decimal, se coloca el punto en la misma posición que se encuentra en el dividendo, pero en el cociente. Y si se quiere conocer decimales en el cociente, entonces en la parte del dividendo se agrega otro 0 a la derecha del punto y se baja para formar el nuevo residuo de 200. Se repite cuántas veces cabe el divisor en el nuevo residuo y es cuando se multiplica 35 por 5, ya que 5 por 35 es igual a 175, dejando un residuo de 25. Aunque el resultado de la división se puede dejar en esta etapa, se puede seguir agregando ceros a la derecha si se quiere continuar con otra posición decimal en el cociente. Así que se baja el nuevo 0 hasta la parte del residuo. En este caso, el 35 cabe 7 veces y se hace la resta entre los números. Por lo tanto, si se quiere dejar expresado el resultado de la división hasta 2 decimales, el resultado de 2.75 entre 0.035 es 78.57. Para aquellos casos donde únicamente uno de los números tiene punto decimal, en particular cuando sea en el dividendo, se sube únicamente su punto decimal al cociente, ya que en el divisor se encuentra hasta la derecha, porque es un número entero. Cuando el divisor sea el único que tiene el punto decimal, se mueven todas las posiciones necesarias hasta llegar a la derecha, y estas mismas posiciones se mueven en el dividendo. Después se repite todo el procedimiento explicado anteriormente. ¡Listo! Han cubierto el tema de multiplicación de fracciones y multiplicación de división de números decimales. Ahora les toca practicar este tipo de operaciones en casa con ayuda de sus libros. Para practicar, pueden, por ejemplo, resolver el siguiente problema. Si Pepe y su familia están de visita en casa de sus abuelos, quienes viven a 290 kilómetros de su ciudad y tardaron 2.5 horas en llegar, ¿a qué velocidad viajaron? ¿Cómo obtuvieron el resultado? Pueden compartir toda esta información con su familia y cuando regresen a clases podrán retomarla con sus docentes, compañeras y compañeros. No se pierdan la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!